Señoras y señores, amigos del Universal Deportes, un gusto saludarlos y en un día pues lamentable para el fútbol mundial porque pues se ha ido alguien como Diego Armando Maradona, ¿no? Un ícono del fútbol mundial, un ícono en, en los 80s, 90s y muy especial en México, porque México fue donde se vio a Diego en su plenitud, allá en el Mundial de México 86. Y bueno, pero de entre la relación que hubo con México, con Diego Armando Maradona, hay un personaje que tuvo una amistad muy cercana con él y es de los pocos que pueden decirse que fue el amigo de Diego Armando Maradona aquí en México. Alejandro Bocardo, ¿cómo está, licenciado? Bien, Edgar, con el gusto de saludarte. Muchas gracias por hablarme. Aquí estamos con don Alejandro Bocardo. Muchos lo recordarán como vicepresidente de los Rayos del Necaxa, de aquellos Rayos que hicieron época allá en los 90s y un poquito más. Don Alejandro Bocardo, pues explíquenos cómo se dio el conocer a Maradona. Recuerdo que luego se echaba unas cáscaras por ahí de fútbol rápido también. ¿Cómo fue su relación con Diego aquí en México? Sí, Edgar, recuerdas bien. Tuvimos la fortuna de conocer a Diego en la Argentina cuando lo invitamos a participar en los primeros eventos internacionales de fútbol rápido. Cuando se constituyó en México, tú recordarás la FIFRA, Federación Internacional de Fútbol Rápido, que era un ente independiente y cuyo presidente honorario era Alejandro Burillo Azcárraga. Nosotros estábamos con él en Televisa y empezamos a promover el indoor soccer, que se llamaba en los Estados Unidos como fútbol rápido aquí. Y entonces pensamos en Diego Armando Maradona porque él se encontraba sancionado por la FIFA para jugar cualquier tipo de fútbol en el mundo, nada más que esta federación era totalmente independiente y entonces platicamos con él en la Argentina y lo invitamos a que junto con nosotros impulsara esta iniciativa del fútbol rápido a nivel internacional. Ok, y entonces pues fue una manera de rescatar un poco a un Diego que en esos momentos la estaba sufriendo, ¿no? Sí, la estaba pasando mal, pero eso le dio a él la oportunidad de volver a hacer lo que más quería, que era la pelota, como él decía, el jugar al fútbol. Y entonces en la Argentina instalamos nosotros una cancha de fútbol rápido, desarrollamos este deporte que después él lo hizo muy popular cuando creó él el llamado showball e invitó a muchas figuras, pero con nosotros hizo el primer evento en un lugar que se llamaba Coconod, en la Costanera, en Buenos Aires. Después nosotros, la primera vez que lo traemos aquí, promovimos el primer torneo internacional de fútbol rápido en Pachuca. Tú lo recordarás ahí en el Poliforum, que vinieron varios equipos, entre ellos Argentina, Brasil, Estados Unidos, Portugal, México. Y aquí Diego fue la figura de ese evento, que desde luego era apoyado por Televisa y en aquel entonces por Marcos Achar Levi de Comex, que hoy es dueño de los Toros del Celaya, por Alejandro Burillo, por Miguel Ángel Cuchonal, por todos nosotros que iniciamos con esto en México. Y aquí Diego fue la gran figura. Teníamos dos sedes, teníamos Monterrey, porque allí nosotros, recordarás, iniciamos con La Raza, que participó en los Estados Unidos, cuyo presidente era Miguel Garza, expresidente de los Tigres. Ahí Miguel también empezó con nosotros en el fútbol rápido. Y en Pachuca estaba Andrés Fassi. Entonces, en Pachuca nos dieron todas las facilidades, era el gobernador Murillo Karam. Ahí nos apoyaron y bueno, y ahí lo hicimos. Tuvo un gran éxito, una gran difusión, y ahí fue la primera vez que pudimos traer a Diego a México a jugar fútbol rápido. Mucho se ha hablado del fútbol en cancha, cómo era Diego afuera de ella, cómo era para comer, cómo era cuando se paseaba con él. Cuéntenos un poco de eso. No, como bien lo dices, yo creo que de Diego no hay mucho de qué hablar a nivel cancha. Un genio, una de las máximas figuras del fútbol en el mundo. Como persona, un ser humano generoso, noble, buen amigo, porque yo tuve oportunidad de convivir y compartir muchas cosas que, si me permites, te voy a ir
tratando de enumerar algunas. En ese primer evento, bueno, nos tocó, después de algún partido, venir a un noticiero con el licenciado Jacobo Zabludovsky, 24 horas con Egberto Murrieta. El licenciado Zabludovsky, la verdad, lo tenía también como su ídolo. Le gustaba mucho el tango al licenciado Zabludovsky, se habló mucho de tango. Ya después de la entrevista, nos fuimos a un lugar a escuchar tango con él. Se puso a bailar tango, bailaba muy bien. La pasamos muy bien. Ya en ese evento él se concentró. México terminó como campeón. Entonces, la convivencia fue básicamente durante el evento, pero sí compartíamos la mesa, el pan y la sal, el vino, contaba muchas anécdotas, era muy simpático, era muy generoso y un detalle que lo pinta de cuerpo entero a Diego. Ahí el patrocinador hizo un pago a los diferentes equipos y en especial pues a Diego porque hizo muchas cosas en México a nivel comercial. Él, como estos muchachos eran jugadores amateurs, juveniles que estaban empezando en la Argentina, lo que se le pagó a él en una comida lo repartió entre todos los jóvenes. Entonces, bueno, son de los detalles que uno recuerda que como persona lo hacían diferente. Oiga, ese detalle es muy importante, porque muchos dicen que Diego se volvió en un mercenario que cobraba entrevistas, que esto, que nada más veía por el dinero, el otro. El Diego de la mesa, el Diego de la gente, como él mismo se puso, era muy diferente y quizá habría que separarlo de todo lo que le rodeaba, ¿no? De la gente que lo rodeaba para mal. Sin duda, o sea, yo tengo, como te comento, muy buenos recuerdos, por ejemplo, de Guillermo Coppola, a quien sin duda pues, lo han satanizado, porque también han dicho que él cuando lo lleva a Nápoles, lo induce a entrar a ese mundo de las drogas, pero con nosotros, la verdad, tuvieron unas grandes deferencias, un gran comportamiento, fueron muy generosos y Diego tenía muchos detalles de un ser humano excepcional. A mí me tocó, cuando les devolvimos la visita de ese primer evento internacional, hicimos un evento en la Argentina, resultó que fue su cumpleaños, nos invitó a un lugar que se llama Punta Mogotes, cerca de las playas de la Argentina, de Buenos Aires, y fuimos, y estaba su esposa, Claudia Villafañe en ese entonces, estaban sus hijas, tuvimos la oportunidad de que él cantara, tocara, de su entorno familiar, y la verdad, pues, lo querían mucho porque era muy generoso, muy desprendido, muy sencillo, la verdad, con toda la gente tenía algún buen detalle, entonces uno habla de lo que vivió con él, y a nosotros nos tocaron muchas muy buenas, y voy a terminar después de contarte la que tuvimos cuando, en la última vez que vino a México, que estuvo en Aguascalientes, lo trajimos a hacerle un homenaje cuando yo era vicepresidente del Necaxa en Aguascalientes, y le habíamos preparado un homenaje, un 12 de abril, que fue el día que murió mi padre, y me avisó mi madre ese día que había muerto, y yo me tuve que regresar. Jugaba Necaxa contra Atlante a las 8 de la noche en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Cuando a él le avisaron, primero había dicho que no iba al homenaje ni iba al partido. Ya después, cuando me habló para darme las condolencias por teléfono, yo le dije que le agradecía el gesto, pero que por favor acudiera. Estuvo con el gobernador en aquel entonces, Luis Armando Reynoso Femar, pero no quiso bajar a media cancha que le hicieran el homenaje y a recibir el aplauso del público, y compartió el minuto de silencio por la muerte de mi padre ese día desde el palco. Entonces son detalles que a uno lo marcan, que son de mucha generosidad. ¿Con qué se queda? Con esos detalles del Diego generoso, del Diego en la mesa, del Diego, a lo mejor se echó una cáscara con él, así sin gente. Varias. Varias. No, varias. Una que fue muy buena, estando en Aguascalientes, estuvo una semana en el previo de ese partido de homenaje, y entonces en las instalaciones de la Casa Club del Necaxa, fuimos a desayunar con él. Él venía con una de las otras mujeres, la mamá de una de sus hijos, Rocío Oliva, que mi esposa la acompañaba a todos lados, a Rocío,
y dice, oye, Bocardo, vamos a organizar una cascarita, pero que vengan 2 o 3 jugadores que sepan, no vayan a venir nada más los directivos, el gordo, el enano, esos que no, vamos a disfrutarla, vamos a aplicarnos. Entonces, pero que sea puerta cerrada. Entonces, lo hicimos, pero en la Casa Club del Necaxa estaba la instalación donde se hicieron las habitaciones y no podíamos perder esa oportunidad. Y entonces a Javier Ramírez, que era el vicepresidente del Necaxa, se le ocurrió mandar a una de las habitaciones a 2 fotógrafos con un telescopio y tenemos fotos jugando la cáscara con él. Bueno, pues fue un deleite, o sea, somos unos privilegiados de haber compartido con él esas cáscaras, por ejemplo. O cuando tuvimos la oportunidad de traerlo al partido de despedida de Carlos Hermosillo, él estaba en ese momento muy mal. Él estaba en Cuba, en un lugar que se llama La Pradera. Estaba invitado por Fidel Castro, que estaba en su tratamiento de rehabilitación por la adicción que tenía. Entonces, fuimos por él, estuvimos con él en ese lugar. Siempre el entorno de la gente que lo acompañaba era un entorno complicado. Yo creo que eso a él le hizo mucho daño a algunas de las gentes que andaban con él. Pero cuando vino y ya se iba a hacer aquí el partido, estuvo en Ixtapan de la Sal, a donde llegaban a verlo desde Antonio Mohamed, el ruso Brailovsky. O sea, ahí él en la noche pedía que se prendiera la zona de donde se practica el golf y llevábamos camionetas, se prendían los faros, porque no había luz en la práctica de golf. Y bueno, él seguía con sus problemas. Lamentablemente, para el día del partido, él estaba bastante mal, había pasado una noche brava con esa gente que lo iba a ver y se tenía todo dispuesto. Entonces, el Güero Burillo nos apoyó mandando su helicóptero que aterrizó en las oficinas de donde está Pegaso, en Interlomas. De ahí se fue al estadio, el estadio estaba lleno, Carlos Hermosillo estaba muy nervioso, toda la gente ya estaba afuera, y él llegó tarde porque no quería venir. El ruso le hizo una entrevista en ese helicóptero durante el trayecto, y cuando llegó a la zona del vestidor, lo primero que pidió fue 2 pizzas y una Coca-Cola, y me acuerdo que Pepi, el que era el masajista del Necaxa, que ahí lo invité para que nos apoyara en el evento, fue, le consiguió la pizza, salió, y la verdad, la gente se volcó. Estaba muy mal, estaba muy gordo, pero fue una maravilla tenerlo aquí. Y Carlos Hermosillo, un gran amigo mío, tuvo la oportunidad de que estuviera en su partido de despedida, entre otras cosas, porque si me permite, si me acuerdo de otra muy buena, vino a jugar Boca Juniors al Estadio Jalisco, contra el Atlas en una Copa Libertadores. Nosotros estábamos en Aguascalientes y a mí me habla el representante de Alejandro Fernández, que Alejandro lo quería invitar a una fiesta en el rancho de los Tres Potrillos después del evento y que nos iba a mandar el avión particular. Entonces vamos al aeropuerto, llegamos, estamos abordando el avión y ve la matrícula y me acuerdo muy bien, era V, F y un número, era Vicente Fernández y un número. Entonces ya nos vamos, estamos en el partido, dice, no, al final pues, le vamos a agradecer a Alejandro. Llegó Alejandro Fernández a nuestro palco, llegó el señor gobernador del estado de Jalisco en ese entonces, llegó Alfredo Moreno, que era muy amigo de él, fue compañero de Juniors, Alfredo, y nos vamos al aeropuerto, abordamos el avión y antes de abordarlo se queda viendo la matrícula y decía A, F y un número. Era Alejandro Fernández. El que nos habían mandado primero era el BF, el de Don Vicente. Ajá. Después mandaron a Alejandro. Y recuerdo que me dijo estas palabras: hijos de puta, cada quien tiene su avión, es impresionante. No, qué lástima que no nos pudimos quedar a la fiesta, Bocardo, pero ya habrá otra. Entonces, tuvimos detalles y vivencias, la verdad, yo lo recuerdo con mucho cariño y con mucha nostalgia y mucha tristeza. Lamentablemente. ¿En los últimos años tuvo algún contacto con Diego cuando vino con Dorados, o ahora que estuvo en Argentina, tuvo algún contacto ya en los últimos años con él? Mira, fíjate que cuando vino con Dorados tuve la intención de irlo a saludar, pero la verdad no lo hice. Posteriormente sí estuve en Buenos Aires, estuve platicando con él, tuve la oportunidad de que nos tomáramos un café largo, como él le decía. Él estuvo muy contento aquí, estuvo feliz en Dorados.
Él no quería irse de México, pero la verdad, sus problemas de salud y los problemas que todos sabemos que tuvo, de eso lamentablemente nunca volvió a estar bien. Tenía una lucha con eso, pero pasó momentos muy felices aquí en México, estuvo muy contento. Y la última, porque no quiero extenderme más, Por favor, no hay problema. pero que vale mucho la pena. Su máximo ídolo era don Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Cuando él iba a hacer la noche del 10, a mí me invitaron a uno de los programas, y yo estuve ahí con él y platiqué con él, y quería que sí o sí fuera al programa. Entonces yo hablé con su hijo, de don Roberto, en paz descanse, y cuando tomó el teléfono y lo saludó, me acuerdo de las palabras que le dijo: maestro, es un placer poder hablar con usted. Usted es mi máximo ídolo. En los momentos difíciles que tengo, cuando estoy solo en mi habitación, desde que estaba en las concentraciones, cuando yo jugaba, lo único que me hacía y me ha hecho feliz es ver los videos del Chavo y del Chapulín Colorado. Entonces, bueno, esas son cosas que tuvimos la oportunidad de compartir con él, de hoy transmitirlas, de compartirlas con ustedes, con la gente que nos está viendo, escuchando, y de las cuales yo me siento un privilegiado, porque siempre guardaré esos recuerdos. El fútbol conmigo y Dios han sido muy generosos, y bueno, hoy lamentablemente se ha ido el que para mí ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos. Alejandro Bocardo, quien fue parte de esa directiva del Necaxa, es alguien muy importante en el fútbol mexicano durante los 90s. Para aquellos que tengan mala memoria y no sepan algo de historia, Alejandro Bocardo en serio ayudó mucho al fútbol mexicano y fue parte de esos Rayos que le ganaron una final a mi Cruz Azul. Esa se la voy a perdonar. Muchísimas gracias por estos momentos, estos recuerdos. Podríamos pasarnos días y días hablando de fútbol con Alejandro Bocardo y también de anécdotas sobre Diego Armando Maradona. Muchas gracias, don Alejandro. Muchas gracias a ti, Edgar. Por favor, cuidémonos. El tema hoy de la pandemia, no concedamos. Confiarse es conceder. Que tengamos salud. Y muchas gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte como siempre. Eres muy amable.